Hola amigos, amigas, aquí nuevamente con otro capítulo de su programa Cultura con mayúsculas, para darle una mirada al desarrollo cultural de la región. Y de inmediato vamos a iniciar esta conversación, primero agradeciendo a Rescon Antofagasta que nos auspicia y nos da la posibilidad de poder conversar semanalmente sobre temas de cultura. Y en esta oportunidad, agradeciendo junto a ellos a Rescon, también agradecer la invitación que le hemos hecho a Patricio Espejo, Lupín, Leupin. Leupin, Patricio Espejo Leupin, quien está hoy aquí para conversar con nosotros. Patricio, primero agradecerte que te hayas hecho un espacio para acompañarnos en esta conversación. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Quisiera agradecerle por supuesto a Juan esta invitación, poder conversar un poco de esto en este contexto que ha nacido digamos, con esta semana del Salitre de la Efectivamente. Corporación de Evidencia de La Pampa, que también les agradezco la participación, digamos, poder La incluirnos invitación a ser parte de un en estas conversatorio, actividades. claro. Sí. Gracias Patricio. Y vamos, antes de iniciar la conversación, yo decía que agradecemos a Rescon Antofagasta, esta empresa que se dedica a reciclar toda esta basura dura, todo esto que va quedando a veces en las calles. Bueno, se recicla y se le da otra oportunidad en la construcción. Así que a Rescon Antofagasta, muchas gracias por acompañarnos en esta semana a semana. Patricio, tú eres, para que la gente se agregue, se sume a nuestra conversación, porque ese es el propósito de este programa. Patricio Espejo es Correcto. geólogo, estudió en el Colegio San Luis de acá, Antofagasta, luego estudió su carrera de geología en la Universidad Católica del Norte, y bueno, se ha dedicado bueno, está trabajando por supuesto en el sector minero, y paralelamente le ha nacido y ha desarrollado todo un trabajo que, que lo ha desafiado él mismo de escribir, de escribir. Entonces uno se pregunta, bueno, un geólogo dedicado a la literatura, recién conversábamos previo a esto, cómo nace toda esta motivación. Patricio también, bueno, ya no es nuevo en estas lides, Patricio también ya tiene una serie de productos literarios, por ejemplo, ha escrito sobre la oficina Victoria, las imágenes de Gabriela Mistral en el Liceo Niña de Antofagasta, ha escrito sobre la oficina Cecilia de Antofagasta, sobre la planta experimental del sistema Guggenheim, en fin, hay varios títulos que yo tengo aquí anotados, otro texto dedicado al Barón de la Riviera, caballero ingenio del gran mundo, la calle El Barón de la Riviera, que es una calle de Antofagasta muy conocida además. En fin, sobre la oficina Victoria, parece que ya lo señalé, evocando todo lo que significó esa oficina allá en la región de Tarapacá. Y en fin, tiene varios escritos, varios libros. Y también, entre otras cosas, también van sus columnas en la linterna de papel, que, que también ya es un espacio tradicional ya de muchos años que se publica a través del diario El Mercurio. Y en fin, bueno, Patricio, entonces vamos a hablar con un invitado que tiene, pero una trayectoria ya muy importante, aunque él considera que esto recién es el inicio, pero ya tiene toda Sí. una producción muy grandota. ¿Cómo nace, Patricio, esta vocación por la literatura, siendo tú un geólogo dedicado, un científico, ¿no? Dedicado a este tema de la geología y luego dedicado a escribir, digamos? ¿Cómo, cómo, Em, cómo nace toda esta, Yo creo que esta relación? ahí siempre hubo un interés por el tema de la historia, en particular de la Ya, historia de ya, Antofagasta, ¿no es ya. cierto? A nivel familiar, principalmente yo siempre menciono a mi abuela Odette. Oye, las abuelas son siempre Sí, muy es influyentes en muy la vida influyente nuestra, ¿eh? porque Los que han siendo, tenido la posibilidad de tener su abuela cerca, por claro, supuesto, una ¿no? familia Que no es vieja de mi caso. Antofagasta, era Ya, antigua Antofagasta, entonces hay muchas historias relacionadas a la minería en general, la minería del claro, norte, claro, con claro. raíces muy fuertes en ese sentido. Y siempre se transmitía un poco esta cosa del interés Ya, por la historia local. claro. Pero de ahí en algún minuto hubo el salto de interesarse, de leer, por ejemplo, de investigar. Yo estaba en el colegio. Algo que se ha perdido mucho ahora en estos tiempos, Claro, ¿no? de buscar. Estamos hablando de una época en que
para leer algo había que ir a una biblioteca, o sea, Efectivamente, no claro, sentarse en el claro, escritorio. claro, claro, Entonces era poco, lo que era difícil acceder a esas cosas. claro. ¿Cierto? Y en algún minuto hubo este salto de investigar, y un poco más allá ya de leer, sino que investigar propio, una investigación, digamos, primaria, digámoslo así. Y nace esto en un comienzo, bueno, algunos artículos por ahí en internet, en algunos sitios, porque obviamente era lo más fácil, por supuesto, acceder. Entonces, cuando ya se empieza a masificar este tema más, digamos, global. Y, y una primera etapa en realidad que yo me dediqué fue a esta investigación patrimonial. Estuve metido si no mal no recuerdo, son 4 o 5 proyectos relacionados a monumentos históricos, a declaratorias, a hacer los expedientes. Sí, Entonces, esta investigación para, digamos, en ese sentido, no es algo que se publica, sino que es algo que está ahí, digamos, en los informes. Pero se lograron, ¿no? Se hicieron las declaratorias, sobre todo las últimas, que se han hecho en la región. Y eso obviamente ya generó como un hambre, ¿no es cierto?, de investigar. Y de ahí salté un poco a lo que es ya algunos artículos en revistas y el año 2016 esta idea de tirarse con un libro. Que era investigar el caso del Barón de Rivière, que es un personaje que nadie sabía decir muy bien algo de él. O sea, siempre aparece en todas partes mencionado, la historia de Antofagasta, de Caracoles, de Mejillones. Sí, sí. Era como un pie de página, yo siempre decía. Y resulta que yo sigo pensando hasta el día de hoy que de todas las historias que yo he escrito es la más interesante, la más entretenida. Así, Para mí es una película, es un personaje de película. Y pocos, no, y como tú dices, muy poco se sabe de él. Claro, muy poco se sabía. Entonces, eso que era un artículo se transformó en un libro de 400 páginas. Entonces, porque el personaje lo ameritaba. Claro. Patricio, pero eso, disculpa, eso te llevó a ti a investigar, a tener que meterte en los libros, seguramente en documentos que hablaban sobre este personaje. O sea, yo tengo la impresión que tú eres como un escritor, pero con una formación científica muy fuerte, muy importante, Correcto, ¿no? o sea, yo creo que ahí De está investigación particularmente. una de las características que yo he tratado de mantener, y creo que los libros así lo expresan, es Cierta rigurosidad. la rigurosidad, claro, la formación científica, una formación nuestra formación científica de mi carrera. Que tiene que ver con el método, de cómo se ven las cosas, ¿no? Exacto, entonces cómo aproximarse a la investigación. Claro. Y yo siempre veo una visión un poco crítica de a veces que se han hecho libros en el sentido de, menciono yo siempre, hacer un libro en base a otros libros. Yeah. O sea, alguien que quiere escribir, no sé, la historia de X, y claro, yo pesco 5, 6, 7, 20 libros de otros autores que ya investigaron, Por supuesto. que ya interpretaron, Exactamente. que ya editaron su trabajo, y yo uso eso. Pero en el fondo no hay una investigación nueva, o sea, es usar lo que otros dijeron. Efectivamente, claro. Yo siempre he tratado, bueno, lo he hecho así, de agregar, aparte de eso, investigación nueva, fuentes nuevas. Y ahí está el tema de archivos. Yo siempre destaco, si me preguntan, ¿cómo tú investigas? Archivos. Archivos públicos, generalmente, privados también, y uno contacta personas. Y es una cantidad enorme de información la que existe. Claro. A veces difícil de consultar. Eso ayuda mucho, esto del internet también ahora ayuda mucho. Por supuesto, ¿no? A mí me preguntaban, por ejemplo, los libros, los últimos de Stanley Fried, los Guggenheim y el de María Elena, que son este juego entre la biografía y la historia, digamos, del mundo en el que ellos vivieron. Me decía, ¿de dónde sacaste las fotos? ¿De dónde sacaste la información? ¿De sus certificados? ¿De sus pasaportes? ¿De dónde vivían? ¿De su escuela? ¿De dónde? ¿De su familia? ¿De dónde provino? Todo, claro. De archivos. Me dice, ¿pero dónde viajaste a Estados Unidos? No, desde mi casa. Sí. Ahora, ¿dónde hay otra información? Lamentablemente hay que viajar a Santiago, por supuesto, a buscar los archivos salitreros. ¿Dónde están? En Santiago. Entonces, son días y días. O sea, un ejemplo del libro de María Elena, para rastrear un poco, ¿no es cierto?, la vida de esta señora y de su esposo y de este círculo de personas. El archivo de la compañía de esa época, uno de los archivos que existe, afortunadamente todavía, son legajos, ¿no es cierto?, legajos de documentos, a veces muy breves, a veces de 200 páginas, Biblias, copias antiguas, eso. Y revisé 50 legajos de eso, 1924 al 28. Entonces, son 50 legajos, no sé, miles y miles de páginas que hay que revisar una a una, porque no hay buenos catálogos. ¿No es cierto? El archivo, este es el archivo, está ahí. Entonces, es método, es rigurosidad y es disciplina, es claro. Mucha paciencia. Sí, exactamente. Y eso yo creo que me lo ha dado la formación científica y
un poco la obsesión que yo he tenido siempre por la fuente, por el dato. Si yo digo, ¿de dónde saqué este dato? Yo le pongo un pie de página. Y eso ha hecho que mis libros a veces tienen, no sé, 300 pies de página, 300 notas al pie, que es exagerado. Pero es un poco esa obsesión por decir, bueno, este dato yo lo respaldo con esto. Por supuesto que sí. Entonces, Es que eso es regulación científica. he tratado de que eso sea como una característica de las investigaciones que yo he hecho. Y permite a su vez que la persona que le interesa pueda ir a esa misma fuente. Efectivamente. Porque tampoco la idea es ser egoísta y decir yo investigué esto, pero no digo de dónde lo saqué, no es la idea. Entonces, esa misma persona puede ir a ver ese mismo archivo, pero ya sabe dónde buscar y puede leer el original. Entonces, esa también es la idea, porque también se difunde la investigación, pero se difunde también estos tesoros que hay históricos y patrimoniales. Bueno, tú has dicho algo interesante desde el punto de vista de las investigaciones, que en este caso es una investigación a nivel de la literatura, es que toda investigación nunca se acaba. O sea, siempre normalmente, lo digo también por alguna experiencia, la investigación siempre termina, bueno, tratando de comprobar la tesis, ¿no es cierto?, la hipótesis, pero siempre deja al final la posibilidad de que otros investiguen respecto de esas preguntas o respuestas que uno se dio en el momento. Porque si así después yo tomo y quiero investigar sobre el mismo tema, busco tu libro, busco la parte final o lo que tú señalas como comprobación de la tesis o de tu hipótesis, y empiezo a investigar sobre eso y después voy agregando, o sea, ir creando conocimiento respecto a temas. Se tiene que ir con, claro, la idea de esto que es, nuevamente, es como se hace la investigación científica. Exactamente. Se revisa por los pares, ¿no es cierto? Como se dice en los artículos. O sea, otras personas en forma crítica lo revisan y oye, no, esto está bien, pero esto yo estoy en desacuerdo y voy a investigar esto. Y se va construyendo por sobre, se va apilando esta información. Y me ha pasado, y a todo el mundo que ha escrito un libro de algún tipo le ha pasado, de investigación le ha pasado, que yo terminé el libro, ya, se cerró, porque si no es eterno. Si no, uno sigue encontrando cosas. Por supuesto, hay que darle un final. Hay que darle un cierre. Ya, se edita, se prueba, y uno encuentra una semana después un dato que hubiese caído perfecto. Me pasó en el del varón, que hay un capítulo entero. Seguramente. Que podría, y uno dice, ¿por qué podría haber quedado? Claro, habré cerrado? Hubiera demorado 6 meses más. Claro. Me pasó en el María Elena hasta el día de hoy, que apareció ahora una idea que yo tenía, que la esbozo, la sugiero en el libro. Y apareció hace un mes atrás un dato que me comprueba 100% lo que está, que está en lo preciso. Entonces, eso pasa siempre. Entonces, eso es lo que uno hace de repente. Bueno, ¿uno qué hace? Vuelvo sobre el tema, o bueno, habrá otra persona que encontrará algo nuevo, y así pasa. O sea, eso, bueno, esa es una forma también pues, de ir construyendo. Oye, Patricio, y tú en tu oficio, en tu trabajo de geólogo, tú trabajas en la minería, eso te permite, te da base científica, pero también desde el punto de vista personal te permite a ti ir haciendo esas relaciones, porque yo entiendo que el geólogo como tú va descubriendo cosas todos los días por el trabajo que tú haces, ¿no? ¿Hay una relación directa o indirecta? Yo creo que aparte de esto, claro, de la formativo, está el tema de la observación. La observación y cómo la geología tiene mucho la química. La química yo creo que es una de las grandes bases. Entonces, bueno, pasaba cuando uno estudiaba. Cómo eran piezas de un rompecabezas, cómo va cayendo y uno entendía a nivel de la química, la mineralogía o otras expresiones más grandes, cómo todo estaba relacionado en el fondo. Cómo era toda una parte, digamos, y todo venía en el fondo de esto más micro que era la química. Y todo calzaba muy bien, a nivel atómico, a esto, qué sé yo, y todo, uno decía, solamente uno se daba cuenta de cómo este rompecabezas se armaba solo, y eso era lo que daba forma. Y en esta investigación yo lo enfrento, las investigaciones que son históricas principalmente, lo enfrento de esa misma forma, porque a veces es mucha información en paralelo, y uno va encontrando estos pedacitos, estas pistas, y es como armar un rompecabezas. Y me pasó, por ejemplo, en el María Elena, en el último libro, que yo me aventuro ahí a hablar un poco del carácter de esta señora, pero en base a estos pedazos de su vida, pedazos documentales muchas veces, la foto, la firma, cómo era cuando adolescente, cómo era cuando murió, cuando se casó, qué sé yo, a dónde iba, qué eran sus amistades.
todos estos pedacitos de datos que aparecen en archivos en prensa, mucha prensa, y van formando este rompecabezas. Y tú vas armando entonces. Y uno dice, esto calza perfecto, o sea, calza muy bien, y uno después encuentra por ejemplo, una imagen, aparecieron 5 imágenes, y uno la ve y me dice, o sea, hasta la imagen proyecta lo que uno ya intuía que era su personalidad. Entonces, tiene una aplicación insospechada esa forma, digamos, de acercarse, digamos, a la investigación, porque uno justamente va viendo y observando a veces cosas que no sé, podrían pasar así como detalles, y en realidad van dándole forma. Esto está pasando ahora con otra investigación que estoy involucrado, que pasa lo mismo, han aparecido detallitos así por acá, por allá, y nos van configurando, digamos, ya lo que es lo que fue un periodo en un lugar determinado. Y en base a esto, no es que, claro, dicen, hay un libro. A mí me pasó una vez que me decían, pasó justamente con lo de María Elena, por el nombre de ella. Alguien me comentó, porque se cambió el nombre, esa es esta historia, pero esta vez es su nombre, digamos, de nacimiento y después el nombre que ella se pone. Entonces yo le decía, no, su nombre cuando ella se casa ya no es Mary, es Marie. Y ese fue su nombre hasta que se murió. Y más allá de la muerte, digo yo, porque está en su tumba. Y me dice, no, es que en el libro, ¿dónde sale? ¿En qué libro sale eso? ¿Dónde lo sacaste? Le dije, no lo saqué de ningún libro. Entonces, ¿cómo? No, lo saqué de su certificado de matrimonio, de la prensa, de su tumba, de su foto, de su firma. Entonces no está en un libro, está en estos pedazos archivísticos y de prensa y de cosas. Distintos testimonios. Claro, ¿no? Entonces, claro, va a estar en mi libro, justamente. O sea, ese va a ser el libro posteriormente. Entonces estamos construyendo esto. Entonces, claro, hay cosas que se empiezan a construir en base a estos pedazos. Yo creo que la formación, el trabajo también influye en eso de la observación. Sobre todo. Oye, Patricio, a propósito de que lo dijimos así como al pasar delante, pero a propósito de que estamos en plena celebración de lo que es la Semana del Salitre aquí en Antofagasta, como una forma, ¿no es cierto?, de poner en valor lo que es la cultura salitrera, en donde tú también estás invitado a participar de alguna jornada de conversación en esta celebración que se están desarrollando aquí en la ciudad. Así muy brevemente, así muy rapidito, María Elena, te lo pregunto porque yo soy helenino, entonces yo me crié en María Elena. Así como bien rapidito, ¿por qué María Elena? De toda esta investigación que tú has hecho, ¿por qué se llama María Elena? Porque antes se llamaba Coya Norte, algo así. Ya. ¿Quién es María Elena? ¿Por qué se le puso María Elena a esta salitrera que aún está activa? Bueno, justamente esa era como la gran pregunta, ¿no es cierto? Siempre se supo, por supuesto, que esta oficina Coya Norte, esta gran oficina nueva, ¿no es cierto? Este nuevo método Guggenheim, mecanizado a gran escala. Después se llamó María Elena porque ella había muerto y se le puso su nombre. Eso era lo que fue como un homenaje. Como un homenaje, pero no se sabía un poco más allá detalles, ni por qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Pero, ¿quién era ella? ¿Qué persona? Ella en el fondo bueno, en términos amplios, que me ha sucedido, uno al ir investigando esto va desmintiendo mitos también. Mitos, historias, y que de repente uno después descubre de dónde salieron, pero hay mitos que se van clarificando, digámoslo así. Y el que es el principal investigador de este método minero nuevo, que es Elias Capeland Smith, que es un noruego, nacionalizado norteamericano, que es el mismo que desarrolló el sistema de explotación metalúrgico de Chuqui, y un horno convertidor de cobre que hasta el día de hoy se usa. Ya era una estrella metalúrgica en el mundo, o sea, era un ingeniero muy conocido de esta firma Guggenheim. Era la estrella, digo yo, era como el metalurgista estrella de ellos. Sugiere él y otro personaje que también estaba en Chuquicamata, hincarle el diente, ya vemos así, al salitre. Y bueno, y él lidera un equipo de 15 científicos, químicos renombrados, y resulta que su esposa es esta señora Mary Ellen Condon, la esposa o Mary Ellen Capeland Smith, como ella ya había adoptado el nombre de su esposo, y durante 10 años que dura esta investigación, cosa que es bastante decidor, ella lo apoya permanentemente. Ellos no tuvieron hijos, no tuvieron familia, era una familia muy pequeña, ambas, y ella lo acompañaba a todos lados, viajaba a todas partes, pudiendo quedarse en Nueva York. Bueno, hay una historia ahí de ella, ¿no es cierto?, que la contamos en el libro, que es muy interesante. Ella lo acompaña, pero Capeland viene a La Pampa en visitas solamente. Ella estuvo aquí en La Pampa.
Supuestamente, el año 26, yo logré rastrear curiosamente. ¿Ya? Capelén viene el año 20, bueno, vino muchas veces a Chucky. Curiosamente, María Elena está comprobado, vino varias veces a Chuquicamata, estuvo en Antofagasta, en Ok. Chucky, antes que se construyera el Chucky norteamericano, antes que Ah, empezara. ya, María estuvo ahí, en Calama en realidad, ya, y en Placilla, en esas minas antiguas. Y vienen al Teniente, a Antofagasta, varias veces. ya, Tocopilla, generalmente se quedaban. ya. Pero cuando empieza este negocio del salitre de estos norteamericanos, Capelén pasa a ser presidente de la compañía. Ah, Y él viene de visita. joder. El año 25, el 27 está comprobado, el 28 y en adelante. Y el 26 es este año que yo nunca logré pillar el dato exacto de la fecha, pero fue en junio o julio del 26, que es la oportunidad en que Marie puede haber venido a Tocopilla, Coya Norte. O sea, pero mientras estaba este proceso salitrero, porque ella había venido muchas veces antes. Claro. Y la que sí viene es su hermana. Su hermana con otro personaje importante que se quedan en María Elena. O sea, en Coya Norte y en María Elena. Ah, Y ahí sí. está esa historia que yo mencionaba de que logré comprobar un poco que es ella la que está ahí. Ella la que se queda en el lugar. Ya. Pero ella tenía una enfermedad cardíaca, que su madre y su hermano también la tenían, y le da una neumonía, digamos, y colapsa y muere rápidamente, una enfermedad muy, muy rápida, en Nueva York. Y los hermanos Guggenheim deciden, el mismo día que la entierran, el 28 de abril de 1927, deciden hacerle un homenaje en la reunión de directorio que tienen y dicen que es uno de los documentos que logré encontrar, digamos, el Sí, original que llegó sí. desde Nueva York, que mandan la carta del acta que dicen en recuerdo a nuestro presidente de la compañía y a su esposa que tanto lo acompañó, que tanto interés tuvo en este proyecto de 10 años que ahora está Claro. siendo, digamos, concretándose. La oficina Coya Norte pasará de ahora en adelante a llamarse María Elena. María Elena. Y ahí logramos reconstruir un poco las fechas, están los telegramas, está todo, con todas las comunicaciones, eso existe, esos papeles. Y un poquito también, claro, desmentir estas historias que existían, ¿cierto? Que ella, bueno, había vivido acá, que la población de María Elena le había pedido el nombre, que Capelén era el primer administrador, eso se sigue repitiendo esa historia, y no es así, él era el presidente de la empresa. Sí. Y así, hay varias historias, ¿no es cierto?, que las logramos un poco, digamos, contar en forma más verídica. Claro. Y bueno, y este nombre rápidamente se avisa el 29 de abril. Y el 1 de mayo, curiosamente, que era el domingo, ese día, se iba a inaugurar la iglesia de María Elena, por el obispo Luis Silva Lezata. Se Sí. habían invitado. Inaugura la iglesia de María Elena y ese día aprovechan de empezar a usar el nombre. Ah, ya. Y los estandartes, hay unas sociedades deportivas, la Liga de Oficinas Collas, que se llama, le cambian el nombre y le ponen Liga María Elena. Bueno, y el corresponsal de la prensa dice, a partir de este día, 1 de mayo, empezamos a usar, la oficina se llamará María Elena. La empresa, por algún motivo, el gerente se olvidó, se demoró en avisar al intendente, a la gobernación, se demoró una semana. Ya. Y más encima después no había intendente porque estaba suplente, unas demoras Sí. burocráticas típicas. Y recién el 14 de mayo ya acusan recibo de eso. Por eso que se celebra el 14 de mayo el cambio de nombre en María Elena. Ya. ¿No es cierto? Porque se había investigado por parte de investigadores de María esta relación de la empresa, este aviso que hace el gerente. Sí. Pero no se había encontrado la parte previa, la Claro. muerte de María y el homenaje. Claro. Y eso es lo que logramos encontrar, digamos, y completar el puzzle, digamos, un poco que ya está. Oye, Patricio, yo que soy criado en María Elena muchos años, toda mi infancia ya, tengo que reconocer que conocíamos muy poco de esto, de esta información que tú, por eso aproveché de preguntártela, porque siempre uno genéricamente, uno da por hecho que la oficina se llamaba María Elena, y por alguna anécdota así, sí, alguna vez se llamó Coya Norte, pero saber por qué se llama María Elena una oficina salitrera, donde se supone que hay toda una vida muy ruda, que se llame María Elena era como extraño, Claro, ¿no? Un poco así extraño, como irónico. Pero qué interesante resulta saber cómo nace Claro, ese nombre, ¿no? y la historia de ella es bien particular porque también se mencionaba que esta es una señora de alta sociedad en Nueva Sí, York, seguramente, claro. pero resulta que ella era una familia católica irlandesa, agricultores en Claro. el estado de Nueva York, y que su padre deciden, es una historia que nos parece conocida, van del campo a donde hay un boom minero del cobre,
en Montana, allá en Estados Unidos, y el papá decide pescarse todos los hijos, la señora, y se van para allá a tentar suerte. Y logra encontrar algunas minas, logra cierta fortuna, no, tampoco gran cosa, pero... y esta niña que se destaca mucho en la escuela, aparece muchas noticias en la prensa, digamos, después decide casarse con, y se casa con un tipo que era un jefe de la planta, pero tampoco era el dueño, ¿no? Era un ingeniero que trabajaba en la planta de la fundición local. Y esa historia es de esta familia que va del campo a la zona minera del cobre, y, ¿no es cierto?, y hacen una nueva vida, y después ella empieza a seguirlo, o sea, van a buscar oro a las montañas, les va pésimo, terminan en otra ciudad trabajando, se devuelve a Noruega, este caballero Cappelen Smith, con su esposa nueva, digamos, y recién casado, y después cuando vuelve a Estados Unidos, y empieza a hacer esta carrera, y se empieza a destacar, ahí les cambia la vida. Claro. Y los Guggenheim lo pescan, lo llevan a Nueva York, lo transforman en su asesor, y ahí por supuesto empiezan esta idea de viajes, y en el gemelo del Titanic, que yo menciono en el libro, en el Olympic, que es el gemelo del Titanic, en el Mauritania, estos grandes transatlánticos, pero llegaban a Tocopilla, a quedarse en las casas de la Chile Exploration, que todavía están. Exactamente. Y iban a Chuqui, como decía yo, conversábamos antes, a Chuqui el año 12, año 15, cuando se estaba construyendo Chuquicamata, ellos vivían ahí, entonces llegaron por periodos, por supuesto, pero esta señora tampoco, una de estas cosas, estas características que ella no se hacía problema en el fondo, viajaba y le gustaba este viaje, o sea, me daba la aventura. O sea, yo creo que eso es lo interesante, que claro, ella apañó a su marido en este caso en esa aventura, y yo creo que ahí está la característica y quizá el valor que tuvo ella, al nivel de que a la oficina María Elena se le puso el nombre de ella, porque ella estuvo siempre presente, acompañando a su marido en esta gran aventura de ir descubriendo. Y así lo dicen, ¿no?, ellos, los Guggenheim, que Solomon Guggenheim, que el mismo Solomon Guggenheim de los museos. Sí, sí, claro, exactamente. Él es el que propone el nombre, él propone el cambio de nombre. Mira. Y dice, porque precisamente María Elena, bueno, lo dice, es una relación tan especial que tenían ellos dos, y que ella lo acompañó siempre, sobre todo en este proyecto del salitre, lo acompañó siempre durante 10 años a todas, digamos. Claro. Oye, entonces, y Patricio, fíjate que esta historia que tú estás contando de dónde proviene el nombre de la oficina María Elena, tiene mucha relación, se homologa con lo que aquí también ha sucedido. Toda la gente que llegó a trabajar a la oficina salitrera venían la mujer, el marido, con los hijos en muchos casos, y la mujer acompañaba a su marido mientras trabajaba ahí en el caliche, o sea, del campo de la cuarta región, o de más al sur llegaron, incluso de Europa llegó gente a hacerse rico acá, como en eso, que era la gran fiebre del oro como de Estados Unidos, aquí era el salitre. No es muy distante de lo que sucedió ahí, entre la historia de ella, de su familia, de su familia, hay un paralelismo, claro, con el mismo fenómeno que sucede acá, lo que vivió ella allá. Ella eran 3 hermanas, yo le decía, las 3 hermanitas Condon, y se casan con los 3 hombres de Guggenheim, 3 ingenieros de Guggenheim, y que tienen que ver, los 3, con el desarrollo de Chuquicamata, del teniente, de María Elena y Pedro Valdivia. Entonces, pensemos, ese grupo, digamos, humano, estos técnicos y estas familias, en fondo están emparentados un poco. Pensemos lo que significa para la historia de Chile, de todo tipo, historia social, económica, política, identitaria, de identidad, lo que es Chuqui. Toda la influencia que hubo O sea, ¿qué significa Chuquicamata para la región o para Chile? Pensemos la idea. Lo que es Chuqui, el teniente, María Elena, Pedro. Y todo eso se basa en como es esta cultura, esta comunidad, todo lo que significó esto, se basa en una actividad minera, entonces se basó en investigación científica, nació de ahí, digamos, y nace de este grupo de personas, y se empiezan a repetir los mismos personajes, son muy similares, y es un grupo de personas que, lo vemos, claro, es como, fue un ingeniero, fue el presidente de la compañía, fue aquí para allá, pero lo empezamos a ver su impacto que tiene hoy. Seguramente no se lo imaginaron, por supuesto. Yo creo que ellos no pensaban que María Elena existiera. Sí, claro. Y que Chuqui iba a tener, no sé, la importancia que tuvo en la historia de Chile. La influencia que tiene, claro. O sea, lo intuían, sí, por supuesto, pero tiene esa proyección. Yo creo que tiene esa proyección. Entonces, averiguar quiénes eran, a mí siempre me llamó la atención eso. ¿Quiénes son las personas, hombres, en este caso una mujer, que están detrás de esa historia?
cuando dice, desarrolló el método para explotar el Chuquicamata. O sea, permitió que Chuquicamata existiera como una mina a gran escala. Sí. Bueno, pero ¿quién era él? ¿Cómo pensaba? ¿De dónde venía? ¿Qué hacía? Eso, o sea, siempre me llamó la atención eso. Y en el caso de María pasó esto mismo. Descubrimos que fue profesora. En María, cuando lanzamos el libro, los profes que estaban ahí presentes quedaron plop. Porque yo le dije, bueno, su oficina salitrera tiene el nombre de una profe, primaria, de tercero básico. Fue profesora 3 años en Anaconda, en la ciudad de Anaconda, en Montana. Sí. Ella pudiendo casarse, dice, no, ella soltera, decidió trabajar. Y bueno, decía, era la historia como de la casita de la pradera de Laura Ingalls, es la misma historia. Una joven que egresó con muy buenas calificaciones y le permitían dar exámenes libres y enseñar, pero siempre primaria, solamente a niños primarios. Y toma una escuela y está la prensa y todo, están hasta el sueldo que ganaba, y decide por algún motivo cambiarse el nombre. Un nombre más afrancesado, quizás, pues ya digo, ahí por vanidad, no sé. Se dio el gusto de Mary pasar a Marie. Y conoce a este tipo, no sé, se casa. Y ahí deja de hacer clase. Claro. Pero fue profesora 3 años, entonces... Yo decirle, bueno, su oficina salitrera se llama como una profe. Interesante. O sea, esos detalles empiezan a decir, bueno, y esa profesora la cantaba en el cerro, acá literalmente en Chuqui. Y la cantaba canto copilla acompañando a su marido. Acá, pues entonces... Oye, te agradezco tanto, Patricio, esta conversación y esta historia que yo dije, vamos a hacerla así como breve, pero nos detuvimos un poquito ahí por todo lo que tú has investigado. Obviamente tienes mucho que decir al respecto, pero interesante. Fíjate que estamos conversando, queridos amigos y amigas, estamos conversando de cultura pampina, de cultura del desierto, con Patricio Espejo. Patricio, con todo esto, ¿tú crees que existe la cultura pampina? Con estas historias, por ejemplo, como que me has contado de todo lo que significa María Elena desde el punto de vista del nombre, y lo que significa la salitrera, lo que significa la industria de Chuquicamata. ¿Existe cultura? ¿Podríamos decir que existe una cultura pampina, una cultura del desierto? Yo creo que con respecto al salitre existieron varias culturas, o sea, en el fondo tienen cosas en común, por supuesto, como fueron comunidades que nacieron en torno a una actividad minera, industrial, ¿cierto? De producción, de explotación de un mineral, están amarradas siempre a esta actividad laboral, ¿no es cierto? Y cuando cambió, por ejemplo, cuando se implementó un nuevo método de trabajar, como fue el caso de María Elena y Pedro, pues Victoria, esa cultura cambió, por supuesto, porque las relaciones laborales cambiaron y obviamente hubo modificaciones en la forma, digamos. La nueva tecnología obviamente también modificó una forma de vida distinta, porque estas culturas pampinas están amarradas a eso, a la explotación minera. Entonces cambiaba esa tecnología y cambiaba la forma de la gente de trabajar, de vivir, etc. Y a su vez todo esto, porque fueron coexistiendo, o sea, las antiguas oficinas Changs con las oficinas Guggenheim coexistieron, no hubo un reemplazo absoluto. También fueron cambiando por las modificaciones tecnológicas en las comunicaciones y en el transporte. Eso fue a nivel, por supuesto, en todas partes del mundo. Sí, claro. Entonces, al ir estas sociedades que eran aisladas, ya no eran tan aisladas, ya recibían cosas de afuera, ya recibían, ¿no es cierto? Y fueron cambiando ya, primero fue la radio, ¿no es cierto? Después de tren se pasó, ¿no es cierto?, a andar, ya se construyeron caminos, ¿no es cierto?, andaba la flota, las góndolas, etcétera. Ya los tiempos se hicieron más cortos, una nueva forma de comunicación. Claro, todo eso fue modificando estas culturas también y se fueron permeando, ¿no es cierto?, de eso. Si pensamos en la cultura, no sé, pampina, las costumbres pampinas de los años 60, no es lo de los años 20, por supuesto que no. Claro. La música, todo, ¿no es cierto? Todo era lógicamente. Pero sí hay diferencias en cómo era la vida, ¿no es cierto?, entre las oficinas Guggenheim y las oficinas Changs, claro, ¿no es cierto?, en todo sentido. Cultural, en términos de la segregación social que existía. Que era muy fuerte, ¿no? Claro, muy fuerte en las Changs existía, pero era distinto en el caso de las Guggenheim, donde está el factor norteamericano. Exactamente. El otro inglés o qué sé yo. Después hay periodos que no se conocen, el periodo yugoslavo de las oficinas salitreras, que fue muy, muy importante. Entonces, yo más bien hablaría de culturas, no sé. Quizá el término culturas no está bien aplicado, no sé, en términos de la definición. Es lo que llamó Oscar Bermúdez llamó en sus novelas, que no están publicadas todavía, él llamaba la civilización Changs, la civilización del cachucho Changs, y la cultura Guggenheim.
obviamente las palabras no son más las correctas, civilización, digamos, quizás le queda grande, pero él lo diferenciaba así, es un poco esto, bueno, en voz de uno de sus personajes le pone la civilización Shanks y la Guggenheim. Como mundos distintos, pero muy parecidos, en el fondo explotaban el mismo mineral, habían ciertas cosas de fondo similares. ¿Y qué pasa cuando esto se va acabando? Conversábamos recién que era que a diferencia de otras comunidades de la región o del norte, pensemos en la costa, pensemos en el mundo andino, que van evolucionando, van cambiando por supuesto, pero van evolucionando como todo el ser humano. Estas culturas mineras, no solo salitreras, pero mineras, en particular ahora pensamos en los salitreros, está amarrado a esta explotación minera. Y cuando esa explotación minera se acaba por un tema económico, por supuesto, Exacto. eso se acaba, esas comunidades se truncan, ¿no es cierto? Y lo hemos visto, o sea, las oficinas fueron cerrando, y la gente emigra, ¿no es cierto? Y por supuesto se mantienen ciertas costumbres. Ciertas costumbres, claro. Se mantienen los lazos familiares, los lazos personales, las amistades y todas esas cosas, ¿no es cierto? Los recuerdos, empieza a surgir, ¿no es cierto?, esta idea de la nostalgia, de los recuerdos, de la memoria. Hay cosas sociológicas que se podrían investigar, yo me imagino, ¿no es cierto?, de hasta estructuras, ¿no es cierto?, estructuras un poco mentales. Las estructuras sociales que tenía cada oficina, que ¿no? a veces se heredan. Claro. Y es muy curioso. Claro. Da para una investigación, no sé, de algo, Sí, claro, sí, por supuesto. de cómo se han heredado en las ciudades también muchas de estas estructuras sociales que existían en La Pampa. Claro. Pero eso se va acabando. O sea, ya no es una sociedad que evoluciona, sino que se va acabando. Se va acabando los lugares. Ya, que una frase que yo siempre uso, que para trabajar en La Pampa ya no hay que vivir en La Pampa. Ya no hay que tener un hogar en La Pampa Bueno, ahora para claro, trabajar. Hoy, claro, ahora ya no es así, en la industria claro. salitrera sigue. Cuando dice, yo soy muy crítico de cuando dice la industria del salitre de 1880 a 1930, nada que ver. El boom del sistema Guggenheim fue en los años 40 y 50. Exacto. Claro. O sea, y yo en Santiago hace poco en la FILSA hablaba y les explicaba lo mismo. O sea, una niña que estaba ahí, que su abuelo era de María Elena. Vivían en las casas del salitre ahí que hay en Peñalolén, me parece que se construyó la caja de empleados del salitre, construyeron en los 40, unas casas ahí. Dice que ellos viven ahí, y dice que son las mismas familias. Y eran de Pedro, de María, de Tocopilla, y dice que son las mismas, y son súper, y celebran y se juntan. Decía, yo no tenía Oye, idea. interesante. Muy eso, interesante, decía que se mantiene, dice, interesante, y decía, claro. mi abuela era de María Elena, dijo, yo no tenía idea, escuché María Elena y me vine a meter. Esto es en Santiago. Claro, ahora. En un sector de Santiago. Claro, me parece que es Peñalolén, no recuerdo bien, pero que son las mismas casas del salitre aquí en Maipú. Acá. La caja, las casas en Maipú con la costanera, acá, frente Claro, al mall. exactamente, claro. Esas eran de la caja del salitre, caja de empleados del salitre. Qué Y en bonito Santiago eso. se hizo lo mismo, Qué las lindo. mismas villas. Y decía que hay mucha gente que se junta y son las mismas familias antiguas. Qué tremendo, qué tremendo. Ahí hay una cosa. Oye, pero qué y bonito ella decía, eso. mi abuela era de allá. Y decía, ¿y por qué no se habla de eso? ¿Por qué cuando se habla del salitre hablamos nos quedamos con Pampa Ilusión, con las fichas Claro, y eso? claro. El año 20. No, pues le dije, claro, es que no se conoce. Es que yo le contaba, le decía, no, sí, en los años 50, Pedro Valdivia 14.000 habitantes, Claro. María Elena 10.000, Claro. Coya como 3.000, Vergara 4.000, para que decir Tocopilla, o sea, eran miles y miles, decenas de miles de personas, o sea, eran comunidades Familias, y claro. comunidades vivas, o sea, las cosas culturales, deportivas, o sea, era... Y con costumbres propias. Claro, ya. Que el tecito de las 5 de la tarde, que el deporte, que el béisbol. Yo Claro, por ejemplo. jugaba mucho béisbol. Después me decían, ¿por qué jugamos? Pues jugamos béisbol. Bueno, porque Claro. los gringos jugaban béisbol y lo pusieron aquí. Por encontraban inverosímil que porque muchos campeones de natación y de waterpolo eran de La Pampa. Eran de La Pampa. Las claro. piscinas, pues Las las piscinas eran... Entonces, exactamente. o sea, eso fue el boom. Entonces, cuando pensamos esto del salitre, como que se acabó el año 30, el año 20, nada que ver. O sea, hay otro capítulo, hay otros capítulos. Ya. Bueno, en Tarapacá pasa lo mismo. ¿Sí? En No, Victoria, por supuesto. pensamos en Victoria hasta el año Estamos hablando de 79. norte o sea, grande en general, claro. y yo decía, y esas oficinas Chanks que tú piensas de esto que trabajo manual, ¿no es cierto?, más rudo, hasta los años 50 habían varias, muchas. Entonces, las que siguen son excepciones, pero muy, muy curiosas, o sea, muy sorprendente, pero las últimas dos Chanks. Pero yo decía, claro, es como un... Eso, por motivos económicos esencialmente, se fue acabando. Ese mundo se fue acabando. Y como no se renueva, como estas comunidades desaparecieron, en el fondo, y la gente se va muriendo, esas culturas yo creo que van acabándose. Y va quedando
los registros, va quedando, digámoslo así, la historia, la memoria, ¿cierto? Algunas costumbres quizás quedarán, pero al estar amarrado, creo yo, mi visión, al estar amarrado a esta industria, y como esa industria sigue hoy, pero con otras tecnologías que ya no hacen necesario que exista una comunidad ahí mismo, Claro. no se renueva, ya no se ha renovado, Claro, no ha claro. evolucionado, sino que Claro. se truncó. Entonces hay una frase que usaron en el caso de Chucky, cuando cerró el campamento de Chuquicamata. En Cobra pasaba lo mismo, Salvador se Sí, mantiene sí, por sí, sí, características muy particulares, pero sí, pasó lo mismo en Chuquicamata. sí. Y hablaban, era una minería, un estilo de minería, esto vivir en el lugar y esta comunidad que crecía. Entonces ellos hablaban y usaron una frase que era la minería que ya no va más. Era eso, o sea, esa minería del cobre ya no va más. O sea, la minería va a seguir, el negocio minero sigue. Eso va a seguir de todas maneras. Pero todo lo que significó este fenómeno del campamento, ¿no es cierto?, de la raíz en el lugar mismo del trabajo, o sea, transformar la pampa en el hogar, no solamente un lugar donde dormir, sino que es un hogar. Eso ya no es así. Entonces, por eso es importante, creo yo, todos estos esfuerzos que se hacen. Por ejemplo, una persona como yo, bueno, investiga desde el punto de vista histórico, nosotros ya hablamos de los archivos y todas esas cosas. Pero esto es como una mesa, o sea, hay varias patas. Entonces, y una de las patas más importantes es justamente la memoria, los recuerdos de las personas que fueron parte de estas comunidades. Así es. Entonces, por supuesto, la memoria y los recuerdos son selectivos, la gente, obviamente. Pero si uno escarba más a profundidad, nosotros siempre nos acordamos de las cosas buenas, rescatamos lo bueno. Pero si uno va un poco más profundo, uno también se acuerda de lo malo. Sí. Y uno se acuerda, después más profundo están los análisis que uno mismo dice, o sea, esto de la vida era así, era así. Y toda esa información es irreemplazable. Porque uno puede reconstruir, interpretar hechos, pero lo que son las memorias de las personas, lo que son incluso detalles, a veces como yo decía recién esto del rompecabezas, que uno con detallitos por acá, por allá puede armar algo. A veces una persona puede decir, uy, pero mi historia, no sé, historia común de una persona de la Pampa, no sé, de la oficina tanto. Bueno, pero en ese relato, en ese registro, puede estar la clave de muchas cosas. Y a veces se forman estos cúmulos de información que permiten interpretar y decir, mira, esto fue así. Y sobre todo es muy importante que yo, en estas generaciones más posteriores, justamente. La gente que vivió en la Pampa de los años 40 en adelante, los años 50 en adelante. Porque somos hijos de los que llegaron. Es lo que ¿no? está menos historiado, menos investigado desde el punto de vista de la historia. Por lo mismo, porque se habla del salitre hasta la Primera Guerra Mundial. De un tiempo, claro. Y la historiografía obviamente se dedica tiene inicio y término, ¿no? Claro, pero en realidad no es así. Y todo este mundo de los años 40, años 50, años 60 en La Pampa, o posteriores, como que no se ha escrito esa historia, se va a escribir después. Pero los testimonios es importante. A mí me sorprendió. Yo en la época de estudiante, cuando fui a La Pampa primera, del año 90 y algo, 92, por ahí. A Chacabuco, a María Elena, y pasaba vacaciones en María. Pedro, que lo conocí obviamente funcionando. Conocí el desarme de Victoria, por eso que el libro de Victoria de las fotos es bien particular, porque con un amigo fui con mi papá primero, y nos encontramos en Victoria, entramos casi por casualidad, y se estaba desarmando, y todavía hay muchas cosas. Entonces, ser testigo del cierre de Victoria. Y así, y otras cosas. Esas cosas que para mí fueron, claro, cosas que lo normal, y el María Elena del año 93-94 es bien particular, no es el que existe hoy. Todavía había muchas estructuras, ¿no es cierto?, de lo que era antiguamente. ¿no es cierto? Claro. Hay gente que dice, oye, esto está igual como en el año 30, claro. Prácticamente era igual. Exacto. No hay gringos, pero fuera de eso. No. Y curiosamente, eso que yo vi, en mi época de estudiante, eso ya es histórico, entre comillas. Claro. Porque Pedro cerró, María Elena cambió, Victoria desapareció. Entonces, haber visto eso, haber sido testigo en un pinchazo, o sea, una mirada muy, muy breve, eso que era para mí como una experiencia. Bueno, yo sabía que era algo muy importante, pues saqué fotos, etcétera, y todo, por supuesto, mucho registro de él. Hoy ya es histórico, digámoslo así. Entonces, claro, hay una cantidad de cosas que falta por hacer, por supuesto, y yo diría que, claro, esa cultura pampina está hoy en los pampinos que van quedando. Lo que pasa, Patricio, es que
En este tema hay, fíjate que cuando yo te digo, te pregunto si existe la cultura pampina y tú me das todo este relato que está, está basado en tu mirada como científico de este tema y, y como historiador de alguna forma también, pero lo que nos desafía es que todo esto también tiene historias humanas. O sea, aquí hay un indicador humano que es el que a nosotros nos mantiene preocupados por mantener. Digamos, todo lo que significó, por ejemplo, la cosa social. ¿Ah? O sea, los que nos adaptamos a la estructura social y administrativa que tenían las oficinas, que se impusieron desde afuera, digamos. Y se crearon familias, se crearon, y nos formamos con valores muy importantes como el valor de la familia, el valor de la solidaridad, por ejemplo, porque como eran pequeñas ciudades, todos nos conocíamos y fraternizábamos, y era una sociedad además, curiosamente, dentro de toda una estructura social cuestionable, había mucha democracia, porque por ejemplo yo siempre lo señalo, en María Elena había una escuela, que después se llamó la Escuela Consolidada, donde yo me eduqué, que era un solo centro educativo. Y allí convergíamos todos los jóvenes que eran los que vivían allá en lo que nosotros llamábamos el americano, los hijos de los empleados, los hijos de los obreros como yo, pero todos convivíamos en la sala de clase porque la escuela era uno. Nos encontrábamos en la biblioteca, escuchábamos la misma radio, bailábamos las mismas cosas que se bailaban en esos tiempos. Entonces, todo eso tiene que ver con un valor humano, que es lo que nosotros los pampinos intentamos mantener. No sé si te hace Sí, sentido eso. sí, claro, porque al final, o sea, el ser humano obviamente crea esta comunidad, en el Claro, fondo se adapta y la crea donde está, digamos, donde comunidad, esté. comunidad, sí. Y lo curioso de esto, o sea, lo llamativo de esto, que es justamente lo caracteriza a estas comunidades pampinas. Es muy interesante, también da para no sé, algún estudio que se pudiese hacer Sí, de alguien, por supuesto. de cómo, lo que yo mencionaba antes de esto, cómo esta cosa minera, tecnológica, influye en la forma de vida de la gente y la moldea. No. Y se da también en las construcciones. O sea, en la misma construcción, en el caso de María Elena, en el caso de Pedro, y ahora las oficinas también, por supuesto. Obedecen a una planificación, son ciudades Sí, planificadas. sí, claro, de todas Sobre todo maneras. María Elena y Pedro. De todas maneras, sí, Y sí. sobre todo María Elena en particular. Sí, sí. Son ciudades planificadas y planificadas con un sentido. Y cada cosa tiene su explicación. Entonces, eh, eso moldea el comportamiento de la gente. La Todo forma eso, de vivir, ¿no? la forma de vivir. Esto era, por ejemplo, lo de la solidaridad. Claro, eran comunidades pequeñas, No. justamente. Estaban, claro, segregadas y todo, pero dentro de esta segregación, claro, en general, casas pequeñas, claro, uno podría decir, no sé, condiciones más o menos modestas, en el sentido, bueno, siempre decía, los sueldos siempre fueron bajos. Claro, existían las pulperías, todos estos acuerdos, estas cosas, que hacían que, claro, que en el fondo esta comunidad, digamos, era muy afiatada, muy cercana. Entonces uno empieza a ver, claro, todas estas características, ¿no es cierto?, que hoy los pampinos reconocen como propias. Si uno lo ve de afuera, por ejemplo, en mi caso, viéndolo de afuera, con estas otras cosas, estos otros ingredientes, llamémoslo así, de la planificación, cosas que parecieran como más frías, la planificación urbana de las oficinas, en este caso norteamericano. Uno empieza a entender, explicarse muchas veces por qué estas comunidades fueron así y por qué esos valores o esas costumbres se han mantenido hasta hoy día y tienen esta explicación muchas veces, esta explicación de cómo se planificaba, cómo se planificó estas formas de trabajo, que claro, por supuesto, moldearon las formas de vida, las costumbres y todas las cosas. Entonces, es un fenómeno muy interesante cómo, claro, esto fue distinto, por eso fue distinto a otros lugares. Una ciudad contemporánea, una ciudad común, llamémoslo, una ciudad libre, como se la llamaba ahora en la historiografía, se llama los pueblos libres, habla de los campamentos, los company towns, ¿no sé? Y se ha empezado a usar este concepto de pueblos libres, pueblos que no eran campamentos, pueblos que eran comunes, digamos, o sea, y contemporáneos absolutamente. Y uno podría ser las mismas personas, digamos así, la misma época, las mismas cosas, pero completamente distintos.
y a costumbres diferentes y todo. Y claro, tiene esta explicación en la forma de vida de la Pampa, y eso tiene esa raíz, por supuesto, en su motivo de existir. ¿Por qué estaban ahí esas comunidades? ¿Tú, Patricio, naciste acá en Antofagasta? ¿Tú eres antofagastino? Soy antofagastino, tuvieron la mala fortuna de que me fueran a tener a Santiago. Siempre digo lo mismo. Siempre digo lo mismo. Mi familia materna es de Antofagasta. Mi familia paterna de Santiago y muchos por ahí de afuera. Muchos inmigrantes. Te pregunto porque tu mirada en todo este trabajo que tú realizas por tu profesión y por todo lo que estás realizando en términos de escribir, de hacer, de entregar testimonio a través de la literatura, te da a ti como un valor de mirar desde acá, desde Antofagasta, quizás como una ciudad grande, digamos la capital de la región, para pensar si efectivamente todo esto que tú me compartes y que compartes con nuestros amigos y amigas que están también en esta conversación, da como para que esta región se identifique con estas culturas salitreras o con esta cultura salitrera, da como para que esto sea identitario de la región. Yo creo que sí, definitivamente. Ahora, no es la única, por supuesto. O sea, como mencionábamos ya varias veces, está este mundo andino, ¿no es cierto?, que es un mundo previo, por supuesto. Sí, por supuesto. El mundo de la costa, ¿no es cierto?, tanto con lo originario como con las ciudades, ¿no es cierto?, de la costa que tienen su propia identidad como puertos, digamos. Y está, ¿no es cierto?, estos pueblos mineros, ¿no es cierto?, el salitre y el cobre, en gran medida. Y bueno, y la plata lo fue en su tiempo también, y que sí, que tienen ciertas características en común. Pero evidentemente yo creo que son, si tuviésemos que elegir, o sea, podríamos hablar de tres grandes rasgos identitarios de la región de Antofagasta, pensemos en particular. Bueno, yo siempre he hablado de tres dimensiones de la región. Claro. Que es lo andino, que es lo costeño, digamos, y lo del desierto. Y lo del desierto, donde los salitreros, por supuesto, tanto por tiempo como por volumen, digámoslo así, de gente, o sea, por cantidad de gente, fue mucho más, lo más representativo. Y que muchos se instalaron aquí. Y claro, hicieron de Antofagasta. Claro, la ciudad pensemos que digamos, en la época, ¿no es cierto?, llamémoslo así, del boom salitrero, o de los ciclos, digamos, más activos del salitre, en la zona central, en Santiago, obviamente se reconocía, hablaban del norte salitrero. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, era la caja de fondos del país, entonces financiaba todo. Claro. Pero obviamente era una mirada muy utilitaria, o sea, nosotros importábamos porque mandábamos plata para financiar todo, digamos. Esa era la importancia, digamos. Pero así se definía. Era una cosa bien fría, digamos, definir el norte salitrero. O sea, ¿qué es lo que importaba del norte? El salitre. Nada más. Claro. Pero eso tampoco es, o sea, puede parecer como negativo, pero a su vez es algo importante desde el punto de vista de la identidad. O sea, como mencionaba yo, esto creo que pasa también por el relato. O sea, cuando la mayoría de la gente está convencida que esta industria del salitre desapareció, que mencionaba antes que los salitreros, o sea, como el tiempo de las salitreras, o sea, dice, de la época de las salitreras. Pero si la época de las salitreras es hoy día, si las salitreras todavía existen. Ahora lo que pasa es que es distinto, como todo ha cambiado, también es así. Cambiaron las formas, ¿no? Pero, entonces, el tiempo de las salitreras, pero ¿cuál tiempo? ¿De qué salitreras me estás hablando? Entonces, eso no existe, o sea, son ciclos, son muchas formas de verlo, pero entonces cuando vemos eso, de que eso en realidad no es un episodio que se acabó, no es un capítulo, sino que es una historia que sigue, que continuó y que hay que contarla. Esto de la formación, de que no es posible que en un colegio de la región no se enseñe como, ¿no es cierto?, la historia local, la historia de todas estas identidades, ¿no es cierto?, lo que significó conquistar el desierto. No conquistarlo en forma bélica, aunque eso pasó, pero conquistar el desierto, o sea, habitarlo. Es que eso fue. Habitar el desierto ya es una epopeya. Claro. Lo fue para el mundo andino, para los pueblos andinos, y lo fue después para los mineros de caracoles, lo fue para los exploradores que andaban en carreta por todos lados, y lo fue para los pampinos que empezaron a formarse. O sea, que no eran pampinos en ese tiempo, era pura gente de afuera, y se fue generando este tipo humano del pampino. Hay muchos escritos de esa época, estoy hablando de los 20, 30, incluso hay un libro de los tipos chilenos, se llama, y dice, el pampino. Está definido, por ejemplo, no sé, el pije de la zona central, el no sé cuánto,
los personajes que eran típicos. Incluso, por ejemplo, sale el talquino, el que era de Talca, y tenía ciertas características. En Santiago los talquinos eran descritos de cierta forma. O sea, el pampino. Y se le describe con su léxico. O sea, qué mejor que explicar que esto fue una no sé si civilización es la palabra adecuada, que es la que usaba Bermúdez, pero que fue una cultura propia, porque había un léxico propio, amarrado al trabajo, por supuesto, minero, claro, siempre, claro. Pero había un léxico propio, claro, y era una cosa que se escribieron libros, y, o sea, un académico de la lengua como Aníbal Echeverría escribió 2 libros sobre ese tema, o sea, rescatando, que uno de los que rescata el Kunza, ¿no es cierto?, Liganantay, y a su vez rescata las voces pampinas. O sea, esto estamos hablando del año 20 antes. Entonces ya él intuía, ¿cierto? Esto es algo distinto, o sea, esto es algo diferenciable, es diferente, este mundo es diferente y tiene sus características propias. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que como está amarrado, ¿no es cierto?, esta industria, se trunca, y hoy lo que vemos son los herederos de eso. Entonces, por eso que es, yo diría, más importante que nunca, hoy, hacer este rescate. Hacer este rescate. Ese rescate es más importante porque no es una comunidad que se esté renovando. Sí. Entonces, eso es lo que yo creo que... Y marcó, por supuesto. Y tú también lo has señalado en tu relato, en tu conversación, has dicho algo muy interesante también. Falta más investigación sobre todo esto. Y las universidades nuestras, por ejemplo, podrían crear cátedras, precisamente tesis, investigaciones que tengan que ver con todo este mundo. Sí. Qué increíble sería eso, que en las carreras como la tuya, geología o sociología o la ingeniería, bueno, y ojalá en todas las carreras se pudiese hacer investigaciones relacionadas con estos fenómenos identitarios que debería ser la característica de nosotros como región. Claro, es lo que nos dio forma. O sea, lo que somos hoy es, claro, y lo que vamos a hacer más adelante, claro, se debe a esto, o sea, se basó en esto. Fíjate que nosotros inaugurábamos esta Semana del Salitre ayer sí, en la Universidad de Antofagasta. Y la Universidad de Antofagasta nace como institución educativa primero para responder a un requerimiento precisamente de la industria. La escuela de Salitre Mina. Y se lo recordaba yo al rector que también es pampino, que nació en Camberton, vivió en María Elena, yo lo conocí cuando éramos alumnos de la escuela, al rector de la universidad, y yo le recordaba eso. O sea, que hay una relación. La Universidad de Antofagasta nace como institución educativa, nace precisamente para responder a un contexto que nos daba toda esta industria salitrera. Claro, o sea, en el fondo... o sea, pensemos eso, claro, esa herencia, o sea, en el fondo lo que fue acá, la escuela de minas, antes escuela de salitre y minas, ¿no es cierto? Que sería y da la forma, claro, de la UTI, y después ya da forma y genera muchos profesionales, ingenieros para toda la industria del cobre, el salitre. Claro, tiene esta genealogía hacia atrás, digamos, con esta, claro, responder a lo que era formar gente para la industria del salitre. Exacto. En el fondo eso fue. Exacto, entonces, claro, esa influencia la vemos hoy, es palpable, o sea, y eso es concreto. Entonces, hay de todo, se podría investigar. Yo siempre he pensado, yo soy muy crítico también de eso, de las políticas que se han tomado, de la forma en que el patrimonio, como decía yo en algún comienzo, yo partí trabajando con estos proyectos patrimoniales, de leyes de monumentos históricos, zonas típicas. Entonces me metí mucho en ese mundo, en ese ambiente. Y siempre he sido muy crítico un poco digamos, de la forma como se ha encarado todas estas cosas. Claro. Desde lo público, también desde lo privado. Desde justamente, por ejemplo, desde las casas de estudios, que sea, las universidades. O sea, uno podría hacer todos los años investigación, no sé, de arquitectura, de urbanismo, de lo que era La Pampa y de lo que es todavía. Por supuesto. Por ejemplo, de lo científico, de lo geológico, lo mineralógico. Hoy día la charla del profe Chong hablaba decía de investigar, decía de una muestra, ¿no es cierto?, ahí, que es lo que tenía ese caliche blanco. Decía, claro, es una cosa que se investigó en su minuto, pero siempre amarrado, por supuesto, a lo económico. Pero da para una investigación, digamos, puramente científica enorme. Claro. Y si pensamos en lo sociológico, en lo psicológico, en todas estas estructuras sociales, laborales que hubieron, y que todavía hay, cómo mutó eso, cómo cambió. O
O sea, es un campo enorme, de... Qué interesante de lo que nos planteaba el doctor Chon en la mañana, oye, de que este desierto, que nosotros lo definimos como un desierto árido, más seco del mundo, y resulta que él nos demostraba lo contrario, o sea, claro, es un desierto árido, en fin, pero que está vivo. Está lleno de Qué vida. increíble, Está lleno oye, de qué vida, sí, increíble. eso A es mí me, a cierto. mí me impresionó Claro, esa mirada del profesor Chon respecto de claro. esto, del desierto de Atacama que nosotros tanto queremos, pero que al mismo tiempo también tanto debatimos al respecto, porque, bueno, una vida muy dura abajo, ¿no? Claro, esto de considerar el desierto que, bueno, mucha gente de afuera y de fuera como se mencionaba, de los que tienen el poder, como decía, Sí, sí, de la zona central, sí, sí, históricamente, sí, estoy sí. hablando más bien Sí, esto es históricamente, histórico, sí, sí. decía, bueno, el desierto es un espacio vacío, es un Claro, espacio vacío. claro, Y, claro. y no, no es así, está lleno de vida, está lleno Es tan de vacío que todas las cosas. incluso ni siquiera a veces se le nombra Claro, como parte de este territorio como del que, país. claro, Como que Chile llega hasta Serena, claro. por decirte algo. Entonces, Se veía muy poco, ¿no? es como un... Es hace poco cuando estaba en Santiago, eh, que fue gracias a las gestiones que hizo Luis Piñones, que tiene este grupo, ¿cierto? De las Letras Antofagasta, Sí, sí, de llevar los libros allá. sí, sí, Él claro. hablaba casi, esto es como evangelizar, decía. Entonces, llegamos acá a contar la historia, pero casi forzarlo, decir, mire, esto es así. O sea, ir casi evangelizando, decir, mire, ese desierto que usted conoce, no es así, esto estuvo así. Claro. Lo que se hablaba recién de La Pampa, dice, oye, pero y La Pampa, pero cuestión como tan antigua, hablan de las fichas. Sí, le digo yo, eso es cierto, pero hay hubo una Pampa que sigue y contarle, no, esa no es la historia completa. Claro. Entonces, claro, es como ir en el fondo, ir a demostrar esto. Yo echo de menos eso en todo este mundo, eh, digamos, patrimonial o este mundo burocrático de repente, público y privado. Echo de menos eso, de ir a buscar esto, ir a protegerlo. Lo que hablaba recién de que estas comunidades que han ido desapareciendo y que los pampinos van desapareciendo, no se va a renovar. Entonces eso hay que ir a buscarlo. Hay que ir a buscarlo. Hay que ir a buscarlo. Claro. No esperar que me presenten un proyecto Sí. para yo evaluarlo. No. Pero esto tiene que ser proactivo. Perfecto. Y eso es lo que yo echo de menos. Echo de menos de todos los actores, digamos, que tienen una capacidad como para generar esto. Universidades, el Estado, etcétera. Bueno, ese también es el Entonces, mensaje que nosotros queremos dar a través de este programa, ¿no? Precisamente eso, que existan políticas públicas que asuman, ¿no es cierto?, que este es nuestro territorio, esta es nuestra identidad, esta es nuestra cultura. Y tenemos que mantenerla, porque está ahí. Claro. Y ese desierto está vivo, como decía Y es el profesor único. Chon. Pensemos Y una es sola único, cosa. Pensemos claro. una sola cosa. Y nosotros somos parte además de este territorio. El patrimonio de la humanidad. Humberstone y Santa Laura fueron Claro. declaradas patrimonio. Fueron declaradas solamente eso. Yo todavía no sé por qué Chacabuco no estuvo dentro de esa. Todavía no lo explico. Pero bueno. Humberstone y Santa Laura se declaran como patrimonio mundial de la humanidad. No. Entonces se reconoce que es una historia, ¿no es cierto? Porque fue un impacto mundial. O Sí, sea, por supuesto, el salitre, ¿no es cierto? El Claro. impacto que tuvo sobre todo en Europa, en Estados Unidos, hasta en Egipto. Sí. Entonces, lo que significó para el mundo, esa industria, y bueno, y lo dice, ¿no es cierto?, la declaratoria, esa industria, y a su vez, este fenómeno que creció, ¿no es cierto?, único, e irrepetible, de estas comunidades, de estas formas de vida, que crecieron en torno a eso. Acá y afuera, porque pensemos también que la industria del salitre tenía otro extremo, que era el uso del salitre. Sí, sí, claro. El uso del salitre en la agricultura, en otros ¿Para qué lados. servía? Claro. En los otros países también hay una cosa muy interesante. Entonces, eso fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad. Concretamente se expresa en lo físico en estas dos oficinas. Pero en el fondo lo que se está declarando Patrimonio Mundial, se está reconociendo que la historia del salitre es Patrimonio Mundial de la Humanidad. Esa historia. Claro, que es La lo historia material, del ¿no? salitre. Claro. Entonces, claro, físicamente es una declaratoria, digamos, con unos límites, ciertos claro. edificios y qué Sí. sé yo. Pero eso es un símbolo, digamos, de lo que en el fondo lo que es Patrimonio Mundial de la Humanidad es la historia de la industria salitrera y de los que vivieron en torno a ella. Correcto. Entonces, hay que pensarlo así. O sea, si pensamos desde ese punto de vista, uno diría, ¿cómo hoy no tenemos instituciones o algo que estén
cuidando esto. O sea, proactivamente, celosamente, majaderamente, diciendo, oye, esto es patrimonio mundial de la humanidad. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Claro. O sea, si vamos a impedir que Chacabuco se siga cayendo, o se lo sigan robando, o que en Pedro pase lo mismo, oye, esto es patrimonio mundial de la humanidad. O sea, esa historia es patrimonio mundial de la humanidad. No es cualquier cosa, es nuestra. Es nuestra, pero a su vez, a nivel mundial, lo reconocieron. Fue importante para todo el planeta. Entonces, es como cambiar un poco el switch. Es decir, oye, esto es importante para nosotros nomás. No. Esto fue importante y así fue reconocido. Entonces, ahí yo soy también muy crítico de eso. O sea, cómo se sigue permitiendo que sucedan esas cosas. Bueno, gran tarea tenemos claro, gran tarea tenemos los pampinos en esta cosa. Se puede, ¿no? claro, o sea, lo que decía, también salió hoy día en las charlas, decía, se hace lo que se puede, en el fondo cada uno puede influir dentro de lo que uno puede hacer. De lo que uno puede hacer, pero no ese es el punto. Pero, el punto es cómo colectivamente, claro, como institución pública y privada, claro, cómo hacemos se puede hacer de esto realmente un patrimonio nuestro. Si tenemos en mente eso, si tenemos en mente que esta historia, lo que hoy, por ejemplo, las memorias que hoy se recogen, que la misma Corporación de Vivencia de la Pampa recoge, el trabajo que han hecho, por ejemplo, que no es solamente memoria o recuerdos, llamémoslo así, el ir más allá, por ejemplo, en un caso específico, las revistas. Lo que hablábamos el otro día con Jorge, las Pampas. La digitalización de las Pampas, de las Moviteco. Yo le pasé como 5 Moviteco que tenía, oye, no están en la página, las pasé, vamos a subirlas. Eso es archivo. Sí. Cuando yo hablaba de los archivos, de todo esto de investigar, eso es archivo, eso queda. Eso está ahí, y eso es aparte de este rescate como de la memoria de las personas, esta otra pata, digamos, de que es un aporte a lo que es archivo. O sea, eso es fuente de investigación para el futuro. Entonces, ese es el camino, yo creo. Ese es el camino, que no se deja de lado una cosa y la otra, sino que se avanza, digamos, en varias cosas. Pero claro, falta yo creo que el empuje no sé, uno esperaría el asumir que todo esto es parte de nuestra que historia, que es nuestro, claro, y que no es solo nuestro. que es nuestro, fíjate qué bonito eso, que es nuestro, pero no solamente es nuestro, también es nuestro. Y si uno lo ve, y claro, o sea, que venga la UNESCO a decir, oiga, ¿sabe qué? Eso es valioso a nivel para todo el mundo, y acá se diga, ¿sabe qué? Oye, voy a buscar con un camión, voy a ir unos palos de Chacabuco. Que el desierto es vacío. Claro, entonces... Qué contradicción, ¿no? Entonces, ¿En qué está en estos momentos? Ya estamos por finalizar, Patricio. ¿En qué está Patricio ahora en estos momentos ocupado desde el punto de vista literario? varios proyectos, hay como 3 cosas andando a la vez. ¿Sí? Pero estamos haciendo algunas investigaciones pensando en los 100 años de María Elena. De María Elena. Qué bien, qué bien. Es una historia muy entretenida. Yeah. Tiene muchas estas patas, digo yo, de muchos aspectos. Sobre todo el caso de María Elena, bien particular, a diferencia de otras oficinas, porque fue muy experimental en muchas cosas. Hay evidentemente muchas diferencias con la experiencia posterior de Pedro Valdivia. No es casualidad. Las diferencias urbanas, las diferencias constructivas, los estilos. Hay una explicación para todo eso. Y avanzando en eso, en otro caso, uno de los artículos que escribí, que es de un danés, que es uno de los que diseña María Elena, que está metido en el trabajo en Chuquicamata, en el Teniente, en María Elena y también en Pedro. Sobre todo en María Elena. Y que trabajó en México. La relación que hay entre Coya Norte, digamos, ¿no es cierto?, y este proyecto mexicano, que es muy, muy especial, muy particular, que lo incluimos en ese artículo. Ese artículo se va a transformar en un libro, de todas maneras. Porque yo ese artículo lo saqué y dije, ya, esto no da para un libro, entonces la historia de él, que es muy, muy interesante también, ya la vamos a contar en un artículo. Y resulta que después apareció otra fuente familiar y resulta que hay una cantidad de información tan grande que completa, digamos, el panorama. Entonces, esto se va a transformar en un libro. 1 año, 2 años más, no sé, algo así. Y la idea es seguir, por supuesto, también hay otros episodios interesantes y que yo creo que van a ser, algunos lo van a sorprender, porque son cosas bien particulares. Vienen los 100 años de Pedro después, sí, claro, que hay otra historia ahí también. Entonces, entonces vamos a estar expectantes porque nosotros, claro, los pampinos queremos participar activamente también en
en las celebraciones de los 100 años de María Elena, el próximo año. A través de este programa también queremos hacer algún aporte en ese sentido. Y claro, esperando, ¿no es cierto?, que estas nuevas investigaciones que tú estás realizando sigan aportando al conocimiento de lo que significa toda esta cultura que llamamos nosotros la cultura del desierto y del salitre. Patricio, ha sido un placer enorme de tener esta conversación contigo. Te digo que superó mis expectativas. Superó mis expectativas. Porque realmente tú en tu labor de investigador obviamente manejas una cantidad de conocimiento que hace mucha falta para seguir avanzando en esto. Así que quiero agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación. No, yo agradecido. Esperemos que no sea la primera ni la última. Ni la última, para poder, claro, dar cuando lances ya tus próximas investigaciones, tus próximos libros, lo estaremos comentando aquí. Sí, por supuesto. ¿Ah? Por supuesto. O sea, la idea es ir a hacer esto que quede, me decía yo, no queden en un cajón, guardados en un cajón estos papeles, sino que se conozcan y que las mismas comunidades lo tomen propio. Efectivamente. Lo tomen propio, como pasó con el caso de María, con el caso de las fotos. Entonces, que las fotografías publicadas que no se conocían fueron tomadas por la comunidad y decir, bueno, ella es. Y ahora las aprecian. Ella es, claro, ella es. Y poder contarle. Entonces, eso es muy gratificante. Muy gratificante porque esa es la idea. Por supuesto, la idea es que eso se integre, se haga propio. ¿No es cierto? Que la gente lo haga propio. Esto lo que es una investigación a veces un poco árida, a veces el dato medio árido, pase a ser parte de lo que la gente dice, oye, mira, esto es parte mío también. O sea, esto yo también me pertenece un poco. Entonces eso es muy enriquecedor esa cosa que se genera. Bueno, agradecer nuevamente a Rescon Antofagasta que nos permite semanalmente tener estas conversaciones, y a usted, amigo y amiga, obviamente invitarlos e invitarlas a que continúen esta conversación, que ha sido una conversación muy interesante, de mucha información, de mucho conocimiento, y fundamentalmente como para retroalimentarnos respecto de nuestra antofagastinidad. Y Patricio en eso está colaborando, pero él no sabe la cantidad de información que nos aporta para seguir pensando en que tenemos mucho todavía que conocer de nuestra identidad antofagastina. Patricio, muchísimas gracias nuevamente, y a usted, amigo, amiga, nos vemos la próxima semana.